Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy estamos en el capítulo 6 de Gálatas, terminando esta carta del apóstol Pablo a los creyentes de Galacia. Les invito para que lean el capítulo completo y pues para sacarle provecho, para ver todos los detalles y lo que el Señor puede hablarle a cada uno también en su lectura. Y vamos a orar en primer lugar. Amado Señor, gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente de estar delante de ti. Queremos, Señor, honrarte, orar tu palabra, abrir nuestros ojos, exponernos a ellas para que tú seas hablándonos, Señor, para que seas trayendo a nuestro corazón tus enseñanzas, tus verdades, tus principios, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia cada día, tu fidelidad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo anterior, Pablo estuvo exhortando a nuestros hermanos de la ciudad de Galacia a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y explica que los deseos de la carne y los del Espíritu son completamente diferentes, y eso pone al creyente en una situación de lucha de intereses en esos dos aspectos en los que podría verse involucrado un creyente, luchando contra su carne o decidiendo vivir bajo la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Y él sigue desafiando en este capítulo 6, a los creyentes a vivir en lo que son ahora, una nueva creación. Y ese es justamente el título que ha dado a esta reflexión: viviendo como nueva creación en Cristo. El bosquejo que tengo, que preparé para este capítulo, es el siguiente. En primer lugar, el manejo de las faltas, versículos 1 al 2. El segundo, la cura contra la altivez, la pretensión y la arrogancia, versículos 3 al 5. Tercero, la ley de la siembra y la cosecha, del 6 al 10. Y la nueva creación en Cristo, versículos 11 al 17. En primer lugar, Pablo comienza hablando de una situación que podría presentarse dentro de la iglesia. Si alguien es sorprendido en alguna falta, llama la atención que dice que si alguien es sorprendido cuando uno ha cometido alguna falta, uno debería rápidamente buscar ayuda, confesar el pecado, pero a veces toca que nos sorprendan para que nosotros podamos reaccionar y pedir perdón y tomar una acción sobre este pecado, ¿no? Pablo está hablando de esta posibilidad y qué es lo que se espera. Dice, ustedes como espirituales deben restaurarle con espíritu de mansedumbre. Entonces hay una actitud que debería ser propia de la persona que ha nacido nuevo, que es una nueva creación en Cristo, que es una persona espiritual. Es una persona que no se deja dominar por las pasiones de la carne, sino que ha decidido vivir siendo guiado por el Espíritu. Esa persona debería tener la mansedumbre y la humildad para poder restaurar a alguien que está en una situación como esta, que ha cometido alguna falta, algún pecado. Algunos estudiosos dicen que las faltas que menciona aquí no son como ocurrió en Corinto, que eran pecados de inmoralidad, y Pablo fue muy drástico y firme al exigirles que reprendieran a este hombre y que si era necesario lo sacaran. En este caso se cree que son faltas que tienen que ver con alguna posición doctrinal que no es conforme al contexto bíblico, a las Sagradas Escrituras, a la doctrina de los apóstoles. Pero también podría suceder que alguien cometa algún tipo de pecado o cualquier tipo de pecado, y nuestro interés primordial es restaurar a esa persona para que se conecte de nuevo a la comunión con Dios y con la iglesia. En esta primera parte del manejo de las faltas, Pablo se enfoca en dos aspectos: en la restauración y en sobrellevar las cargas. En el primero, de la restauración, les hace ver que ellos también pueden estar expuestos a una situación igual. O sea, cualquier persona, por creyente, por años que lleve, lo que sea, podría estar expuesto a cometer una falta, ya sea de tipo doctrinal, teológica o algún pecado de cualquier tipo que sea. Entonces tenemos que tratar esto con una actitud de mansedumbre, con ternura, dice otra versión, con ternura y humildad, ¿no? Entonces la otra cosa que nos enseña Pablo es a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Muchas veces llevamos cargas que son dificultades, una enfermedad, una situación económica difícil, no tener para comer, algún problema internamente en la familia, pero hay otras cargas que son luchas espirituales con algún pecado, con alguna cosa que todavía no se ha experimentado la libertad, y es necesario poder contar con alguien
para sobrellevar esa carga, alguien que ore por mí para que el Señor me dé la libertad, para que yo pueda tener el dominio sobre esa situación y poder apartarme de eso. Entonces, cualquiera que sea el tipo de carga, aquí Pablo nos va a enseñar que nosotros como creyentes debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y eso nos hace sentir que somos una familia, que somos el pueblo del Señor. Y es muy especial porque ese tipo de apoyo nos lleva a la victoria. Ese hecho de sobrellevar las cargas los unos de los otros honra al Señor. Pablo dice aquí que haciendo esto cumplimos la ley de Cristo. La ley de Cristo es amarnos unos a los otros. Y de esta manera estoy ayudando a mi hermano a sobrellevar una situación difícil, a salir de allí. En los versículos 3 al 5 encontramos una manera de lidiar con la altivez, la pretensión y la arrogancia. Dice Pablo, si alguien se cree ser algo sin serlo, se está engañando a sí mismo. Esto es una pretensión. Esto es altivez, esto es orgullo, esto es apariencia. Entonces Él nos anima a examinar nuestra conducta. En la Nueva Traducción Viviente dice que hagamos las cosas bien, que cada uno haga su obra bien hecha. Y de esa manera no tiene que compararse con otro, ni sentir envidia de lo que otros hacen, sino que yo me concentro y me enfoco en hacer bien lo que tengo que hacer para mi Señor, en las responsabilidades que he recibido dentro de la iglesia, en mi casa, en la sociedad, donde sea. Entonces, si nuestra manera de vivir es así, enfocarnos en hacer nuestra parte bien hecha y no fijándonos en lo que los demás hacen o no hacen, pues yo voy a estar tranquilo, no tengo que sentir orgullo ni envidia ni jactancia ni nada, sino que voy a sentir la satisfacción y la conciencia limpia, tranquila, de haber hecho lo que a mí me tocaba hacer, haberlo hecho bien. No solamente esto aplica para mi servicio en la iglesia o el servicio fuera de la iglesia, sino en mi conducta respecto a Dios. O sea, si yo soy un hijo de Dios, si yo soy una nueva criatura, si he nacido nuevo, entonces yo me enfoco en honrar al Señor con mis actos. Y eso no tiene que producir en mí una jactancia, una altivez, sino humildad, pero satisfacción de hacer lo que a Dios agrada. Jesús dijo que cuando alguien hace la voluntad del Padre, el gozo es cumplido. Si yo tengo mi conciencia tranquila de hacer la voluntad de Dios, entonces hay gozo en mi corazón, no orgullo y altivez. Y eso me capacita a mí para ayudar a otras personas también, para participar en este reto que Pablo está haciendo aquí de restaurar al débil, al que tiene problemas o que tiene alguna carga y que necesita ayuda para llevarlo. En ese sentido, la cura contra la altivez y la arrogancia y las pretensiones es simplemente concentrarme, enfocarme en hacer bien lo que Dios demanda de mí, en hacer la voluntad del Padre, en cumplir la palabra de Dios en mi vida. Pero es una responsabilidad de cada uno. Nosotros como individuos respondemos a Dios por nuestros actos. En la tercera parte, la ley de la siembra y la cosecha, del versículo 6 al 10, Pablo vuelve a insistir en que dependiendo de lo que yo siembre, eso mismo va a cosechar. Esa es una ley, así como la ley de la gravedad, así como cualquiera de las leyes físicas. Si yo siembro algo, eso es lo que voy a cosechar. Pablo dice que podemos sembrar en la carne, pero que lo que vamos a cosechar es destrucción y muerte. Pero que el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. Pablo aquí anima a los gálatas, a los creyentes, a sembrar también en los que nos enseñan la palabra. Dice que el que reciba la instrucción de la palabra de Dios comparta lo bueno con quien le enseña. No solamente es una retroalimentación, decirle, mira, he sido bendecido con esto que me has enseñado, con la enseñanza de hoy, con el estudio de hoy, porque el Señor habló, mi corazón trató. Es bueno esa retroalimentación, pero aquí el desafío es de compartir alguna bendición económica, alguna ayuda que yo pueda dar, algún reconocimiento tangible. Hay que hacerlo. Pablo aquí está animando a los creyentes a hacerlo de esa manera con los que nos enseñan la palabra. Bendecirlos, compartir de lo bueno que Dios nos ha dado, compartir nuestra provisión con esas personas que enseñan la palabra. También Pablo nos anima en esta sección de sembrar y cosechar que debemos hacer el bien sin desmayar, sin cansarnos, sabiendo que a su debido tiempo cosecharemos o segaremos. También nos insta a hacer el bien a todos, pero especialmente a los de la familia de la fe. Y en esta parte, gracias al Señor que en esta comunidad mucha gente participa, mucha gente bendice a otros. Hemos tenido actividades donde no todos tienen recursos para asistir,
pero hay personas que Dios pone en su corazón esa generosidad para aportar para los de la familia de la fe, para que también sean bendecidos, para poder ir a un campamento, para poder participar de una reunión especial de las parejas o el aniversario que tuvimos hace poco. Y esto es algo muy especial porque afirma ese sentido de familia, y estamos honrando al Señor cuando hacemos eso. Ahora, las personas que no tienen muchos recursos también podemos bendecir a otros con lo que el Señor nos ha dado, ¿sí? Sea mucho, sea poco, no importa. Lo importante es que haya un corazón generoso, un corazón que busca honrar a Dios, un corazón que ama y que aprovecha y que se alegra en dar, así sea poco. No podemos ser indiferentes a las necesidades de las personas. Nosotros tenemos que estar en continua oración y sensibilidad ante el Señor, porque muchas veces el Señor pone en nuestro corazón hacer algo por alguien. Pero si nosotros no estamos en oración y no tenemos esa sensibilidad, muchas veces ni nos damos cuenta qué es lo que el Señor está haciendo, lo que quiere hacer. Entonces aquí hay un desafío también especial a estar con el ojo atento para ver dónde puedo ayudar, ¿no? No podemos ser indiferentes. Si somos indiferentes ni siquiera nos vamos a dar cuenta de nada. Muchas veces la gente no dice nada por vergüenza o lo que sea, pero si nosotros estamos conectados en el Señor todos, el Señor pone en nuestro corazón, el Señor nos muestra, nos impulsa a ayudar a otros. Así que eso es un desafío tremendo también para la iglesia, que lo sigamos haciendo y que tengamos esa disposición y esa sensibilidad para dejarnos usar por el Señor para bendecir a otros, especialmente a los de la familia de la fe. En la última parte, del versículo 11 al 17, en la nueva creación en Cristo, Pablo se asegura de que los Gálatas se den cuenta que él mismo está escribiendo de su puño y letra para que entiendan la importancia de lo que les está diciendo. Él les está hablando de los que querían agradar a la carne, imponiéndoles obligaciones y exigencias que carecían de valor en la vida cristiana. Algunas de esas exigencias ni ellos mismos las cumplían. Este grupo se conocía como los judaizantes, que enseñaban a los nuevos creyentes no judíos que deberían circuncidarse. Pablo denuncia que esta gente está tratando de evitar la persecución por causa de Cristo y su evangelio. Pablo ha sido muy firme en enseñar que la circuncisión no tiene ningún valor, y esto a los judíos les desagrada mucho. De hecho, la mayoría de los azotes y lapidaciones, situaciones de persecución y de atentados contra la vida de Pablo fueron los judíos los que las llevaron a cabo, porque ellos detestaban a un hombre que enseñaba cosas contrarias a la tradición judía, y a pesar de ser judío él también, pero él había entendido que en Jesús las cosas son diferentes. Él está anunciando a ese tipo de personas que temen a los judíos, entonces quieren que los nuevos creyentes se mantengan esas costumbres, ¿no? Y Pablo los anima a que no los hagan, que no las lleven a cabo porque no tienen ningún valor, porque ahora lo que es importante es la nueva creación en Cristo, el nuevo Israel, el Israel de Dios. El Israel de Dios es Jesús. Y a nosotros creer en Jesús y venir a ser su iglesia, su novia, su esposa, ahora nosotros somos ese Israel de Dios. La iglesia no está reemplazando al pueblo de Israel, pero somos el Israel de Dios, o sea, somos el pueblo de Dios también. Nosotros somos la nueva creación. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, y esa palabra hechura es poema en griego, de donde viene poema. Somos una obra especial, una creación especial, una obra maestra de Dios a través de la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Pablo enseña aquí también que él no está interesado en obligar a nadie a hacer cosas, ni quiere jactarse ni enorgullecerse de nada, sino sentirse orgulloso de la cruz de Cristo, de llevar sus marcas, de seguir su ejemplo. Y él tenía en su cuerpo muchas marcas, muchas heridas, de muchos azotes, muchas cosas que había padecido por causa del Señor. Y aquí nos muestra que él es una persona que siguió el ejemplo de Jesús y que es digno de la confianza de los Gálatas y de la confianza nuestra como creyentes para estudiar sus enseñanzas, la doctrina que él enseñaba a la iglesia. Para él lo más importante era la cruz de Cristo y vivir como Cristo vivió. Por causa de Jesús, el mundo ha sido crucificado para él y él para el mundo. O sea, el mundo ya no tiene nada que ver conmigo, a mí ya no me interesa el mundo. Y es el ejemplo para nosotros también, desafío para nosotros, estar crucificados en Cristo al mundo. El mundo ya no tiene valor para nosotros. Nosotros ya no invertimos nuestros esfuerzos, nuestras energías en agradar al mundo, sino en agradar a Cristo y seguir su ejemplo. El pueblo de Israel tenía una señal del pacto entre Dios y ellos,
Dios le dijo a Abraham que ese pacto iba a ser por siempre entre el pueblo de Israel y Dios. Y ese pacto es la circuncisión. Abraham tuvo que circuncidarse, tuvo que circuncidar a Isaac y circuncidar a todos los siervos que tenía en su casa. Pero aquí Pablo nos está enseñando que ahorita la señal del pueblo, del Israel espiritual, que es la iglesia, ya no es la circuncisión, sino la nueva creación. Entonces, así como por el primer Adán entró el pecado y la muerte, ahora en esta nueva creación de Cristo, en Jesús, es que tenemos la vida eterna, la posibilidad de ser restaurados a la vida con Dios. Y es lo que nos identifica como creyentes, no la circuncisión, sino la circuncisión del corazón, de la mente, o sea, cortar con el mundo, ese sacrificio que él dice allí: yo estoy crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para mí, ya no tengo nada que ver con él. Y con estas palabras termina Pablo esta carta, animando a los creyentes y deseando para ellos que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Señor bendito, gracias por hablarnos de estas cosas, Señor, que necesitamos conocer, necesitamos saber para aplicarlas cuando llegue el momento. Gracias porque nos has hecho una nueva creación en Jesús. Gracias porque no necesitamos hacer otras cosas diferentes en nuestro cuerpo, en nuestra carne, para cumplir la ley de Cristo, para identificarnos como pueblo tuyo, sino vivir en el Espíritu, vivir como una nueva creación. En ti, Señor, tenemos una nueva naturaleza. Gracias porque podemos despojarnos del viejo hombre y podemos revestirnos de Cristo. Queremos que nuestra mente y nuestro corazón sean llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu palabra, que tus principios, tus preceptos estén escritos en nuestro corazón y que amemos cumplirlos, que amemos vivir como hijos tuyos, como espirituales, teniendo compasión del perdido, teniendo misericordia del que ha pecado, buscar la restauración y llevar las cargas de los que lo necesitan, Señor, a reconocer nuestras debilidades también y saber que somos un cuerpo, que somos una familia y que podemos ayudarnos unos a los otros, evidenciando así el amor tuyo, Señor. Perdónanos cuando no lo hemos hecho, perdónanos si nos hemos sentido mejores que otros y te pedimos, Señor, que nos llenes de ese amor, esa mansedumbre que hay en ti, para tener paciencia, para tener misericordia del necesitado, Señor. Gracias por llevar nuestras cargas, Señor. Gracias, Padre, porque has quitado el peso del pecado de nuestros hombros y has tenido compasión, has quitado la culpa, Señor, al destruir la carta que nos era la contraria en la cruz, Señor. Gracias por hacer las cosas que nosotros no podíamos hacer, por darnos una herencia con el Padre, por darnos una identidad en ti como pueblo ahora, Señor, en esa nueva creación que has hecho de nosotros. Ayúdanos a mantenernos así, Señor, a luchar contra la carne, a vencerla, a apartarnos de ella, a sembrar en el Espíritu, cosechar la vida eterna en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.